Todos a una nueva tertulia del Jovial Cetáceo. Esta vez la hemos hecho presencial. Sabéis que nuestros medios habituales suelen ser a través de Zoom, pero esta tarde queríamos prestigiar la presencia de José Miguel Gambra y por eso lo hemos hecho presencial. Esto se graba, se colgará en YouTube para los que no puedan estar, que la puedan seguir. Don José Miguel Gambra es catedrático de Lógica en la Complutense. Él es depositario de un legado del que se siente profundamente orgulloso y a mí me parece que puede sentirse profundamente orgulloso. La defensa de un pasado, la crítica a un presente que no nos gusta, a muchos de los que estamos aquí, o creo que a casi todos, y seguro que tiene sólidas y serias apuestas para un futuro que es lo que a todos nos interesa, basado en la tradición, que es también una bella apuesta de futuro. A José Miguel Gambra y al Jovial Cetáceo nos unen dos cosas muy importantes: el amor a Dios y el amor a España. Sin más, te cedo la palabra, José Miguel. Estamos ávidos de oírte, de lo que nos puedas decir sobre la cultura woke, este tan pantojo que se nos está presentando en estos momentos. Deciros que la sistemática será la de siempre. Nos expondrá nuestro tertuliano la materia de la que nos va a hablar, y luego lo importante es que nos aprovechemos de él, que preguntemos, que nos aclare y que nos dé todo el magisterio que pueda hacer. Después habrá un vino, tenemos unos libros para que quien quiera llevárselos y evidentemente comprarlos y dedicados por el autor, pues que también pueda contar con ellos. Y lo dicho, adelante José Miguel y te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias por... Me perdonarán lo primero, pues que estoy acatarrado y bueno, pues, ¿qué le voy a hacer en el momento más inoportuno? Pero bueno, el caso es que agradecer al alegre cetáceo. Jovial Cetáceo. Es verdad, Jovial Cetáceo, y a su organización que hayan querido acogerme después de que ya estoy jubilado hace unos cuantos años. Yo de lo que voy a hablar, no pretendo ser un especialista. Es un asunto complejo y no sé si hay muchos especialistas sobre eso, porque según lo que yo he podido ver, pues cada uno sale por su lado al hablar de esto, al hablar de lo que se llama el wokismo. A unos les desagrada el nombre, a algunos izquierdistas, a otros izquierdistas les gusta el nombre, a algunos consideran que esto es una invención de las derechas para hablar mal de las izquierdas, etc. Bueno, es un verdadero lío si queremos sistematizar un poco lo que dice esta gente, que es, se suele incluir dentro del conjunto de cosas que es completamente inesperado que llegaran a ser objeto de defensa por parte de unas sociedades como la que vivimos, una sociedad occidental como la que vivimos. Pero bueno, el caso es que hoy en día pues se puede defender cualquier cosa y acaban pues apareciendo las cosas más inesperadas. Aunque ya nos hemos ido acostumbrando a oír hablar de estas cosas, pero son unas cosas pues, que carece sentido común, falla por completo. La cultura woke pues difiere de la cultura del honor, así como de la cultura de la dignidad y de la valentía, etc. Y es una cultura de la victimización. Tiene muchos nombres de la victimización y de la persecución a otros, etc. Es decir, tiene una pluralidad de nombres que unos aceptan y otros no, etc. Y tienen una unidad que es difícil también de ver en qué consiste.
Solo voy a presentar al principio pues unas cuantas líneas muy generales de en qué consiste esto, de cuáles son la cultura de la cual sale el mundo woke, y también cuál es la psicología de los personajes que están dentro de esto, y al mismo tiempo también pues presentar un poquito cuáles son los temas principales. Pero eso yo quiero tratarlo de manera relativamente corta, porque pues el tiempo que hay para hablar pues es relativamente breve. Entonces, la cultura woke promueve la intervención. Se puede caracterizar por una serie de notas que no son esenciales, ninguna de ellas. O es difícil ver cuáles son las esenciales. Ellos tienen la pretensión, tienen una concepción que es completamente ajena a la concepción aristotélica, a la concepción sustancial, a la concepción esencialista, etc. Entonces, tiene una serie de características que, bueno, pues parece que pueden tener que ser unas características, pero siempre de carácter secundario, siempre de carácter accidental, pero que ellos las convierten en algo de carácter esencial. Entre los actos que suelen hacer, pues está la intervención de terceras personas, es decir, son unas personas que están siempre quejándose ante unas autoridades, es decir, tienen la pretensión sobre todo a diferencia de lo que suele suceder no solo los españoles, o por lo menos yo creía que no sucedía a los españoles, que es irse quejando a unas autoridades superiores. Eso yo lo he visto también un poquito, porque está un poco allí, pero en Norteamérica. Allí por cualquier cosa pues se recurre a una autoridad, la más mínima cosa que les pueda molestar de alguna manera. Y siempre están pendientes de las leyes. Aquí en España, pues afortunadamente todavía queda un poco eso de que las leyes están hechas para no cumplirlas. Y afortunadamente, pues eso es lo que a mí me gustaría. Las leyes tienen que ser muy pocas y tendrían que ser importantes y con sensatez. Pero bueno, entonces pues lo que hacen es ante cualquier cosa que pueda molestar, pues esa se quiere identificar. Y luego hay que ampliar esa gravedad del daño. Por ejemplo, entendiendo que un chiste que se ha oído, un chiste racista, bueno, sobre los negros, sobre lo que sea, pues un chiste que se han dicho unos estudiantes entre sí, pues resulta que eso va a los tribunales y acaban echándoles de la universidad, porque en WhatsApp, es decir, una cosa que en principio es privada, pues lo han oído y lo transfieren, etc. Interpretan, por otro lado, siempre las dificultades las interpretan de manera binaria, es decir, o una cosa o la otra necesariamente, no hay intermedio en ningún asunto, es decir, no hay términos medios, o eres racista o eres antirracista. No puedes decir, bueno, pues a mí las razas me importan un dedo, vamos, no es una cosa en la cual nunca he pensado ni tengo ganas de estar pensando en eso. Si no eres racista, entonces es que eres antirracista. Y eso y ahora veremos un poco de dónde viene. Y multiplicando indefinidamente la intervención de terceras personas, recurriendo para ello a las redes sociales y ampliando eso pues de la manera mayor que puede. Entonces eso da lugar a una serie de actos de diverso tipo, como pueden ser actos masivos de protesta. Por ejemplo, pues en varias universidades canadienses y norteamericanas, pues ha habido profesores pues, que se han tenido que ir porque les perseguían. No sé si son muy valerosos, pero vamos, el caso es que se iban de la universidad porque la universidad les decía que no estaba seguro de poderlos proteger, etc. Por ejemplo, pues hay una universidad que está siempre en esa situación y que ha sido completamente tomada, que es la Universidad de Evergreen, y una en Toronto, un tal muy conocido, si se busca en internet, un tal Jordan Peterson, pues que tiene millones de seguidores, pues también tuvo que dejar la universidad porque estaba harto de soportar a esa gente.
Entonces, pues hacen unas liturgias de perdón, lavatorias de manos y genuflexiones ante los negros y cosas por el estilo. Resulta solo la imagen, pues de pensarla, pues resulta un tanto repugnante. Si no está metido dentro de la liturgia católica, ¿no? Estar besando las botas de los negros o cosas por el estilo, o de los blancos, ¿no? Los actos de cancelación, hacen actos de cancelación para destrozar la vida de los profesores. Lo intentaron hasta con la Rowling, que es la autora de Harry Potter, según creo, vamos, yo no he leído eso, ni tengo ganas de leerlo, pero vamos, esa pues es muy perseguida por estos que se enfrenta a ellos, etcétera, y luego hacen una serie de festejos, ¿no? Surge de las siguientes condiciones sociales. Las condiciones sociales es que los americanos pues son individualistas y están atomizados, digamos, es decir, no tienen un apoyo familiar, que les dé una seguridad, y entonces pues eso hace que traten siempre de buscar en la justicia, es decir, para ellos están la ley y el individuo. Esos son los dos fundamentos del mundo americano. Entonces, pues si no, como no tienen un apoyo familiar y los mandan a los chicos a las universidades y no les ven, pues entonces ellos tratan de apoyarse en otras personas y en la justicia y en crear una serie de situaciones en las cuales pues señalan todos estos acontecimientos ante la justicia, ante los policías, etcétera, y dan lugar a unos problemas constantes. Ese apoyo pues consigue, esa búsqueda de apoyo pues hace que en las universidades se vayan creando una serie de burocracias muy complejas para estar dando recomendaciones de que no se puede decir esto, no se puede decir lo de más allá sobre los negros, sobre los blancos o sobre los homosexuales, sobre los LGTBI, etc. Los alumnos woke se sienten víctimas siempre y estos alumnos woke pues pertenecen generalmente a las clases sociales más favorecidas. Sus parciales tienen las siguientes características psicológicas. Derivan de la superprotección, es decir, son niños bien, como nos ha sucedido aquí. Bueno, desde pequeño a mí me mandaban a la calle a jugar con los niños del barrio, por el barrio de Salamanca, con los chicos que fueran, de la clase que fuera. Nos mandaban al retiro. Eso pues hoy en día no es posible, sino que los niños están bien encerrados y bien cuidados. Pues lo mismo sucede en Norteamérica, pero de manera en las clases más altas. Pues los niños no tienen que enfrentarse a otros niños y pegarse de tortas en el retiro, en los sitios como hacíamos de pequeños, sino que cualquier cosa que les pueda fastidiar, pues entonces recurren a los padres, y si no recurren a los padres, recurren a las autoridades, etc. Son unos niños de carácter voluntariamente débil y que tienen la pretensión de estar pues siempre preocupados por lo que les pueda molestar. Entonces, pues, en realidad, en vez de intentar resolver los problemas por sí mismos, pues siempre están recurriendo a las autoridades, etcétera, lo cual pues les resulta extraordinariamente caro y por otro lado extraordinariamente penoso en la vida universitaria, etcétera, que es donde se ha producido esto principalmente, que es de donde procede. Entonces, luego, hay unas clases muy especiales dentro de esto que son los llamados elegidos, que son los personajes elegidos que, aun despreciando la religión, son los creadores de una ética postprotestante, que responde al espíritu que creen que responde al espíritu de América y se considera la clase social que fija el orden cultural del mundo entero. Eso es si ustedes ven los juicios que hace Biden y esta gente, pues son unas cosas bastante tremendas. Cuando dice, si no somos nosotros los que resolvemos los problemas de Hamas y de los judíos o de Ucrania, pues no lo puede hacer nadie. Somos la potencia más grande del mundo, y si no lo hacemos nosotros, pues no hay nadie. Y entonces siempre tienen la pretensión de tener una moralidad especialísima
que ellos son capaces de alcanzar y no el resto del mundo. Esos son, digamos, los que podrían llamarse elegidos. Entonces, defienden fundamentalmente dos cosas, ¿eh? Hay otras muchísimas más, porque en realidad cualquier acontecimiento, cualquier pequeño accidente, cualquier pequeña cosa que pueda molestar a uno, una mirada, una palabra, o algo dicho despectivamente, o que puede parecer que es despectivo, o cualquier otra cosa, pues da lugar a una reacción, ¿eh? Pero ellos lo que defienden fundamentalmente son dos cosas. Luego hay otras muchas cosas, como si alguien es gordo, si alguien tiene alguna característica pues inferior a otros de cualquier tipo, pues eso da lugar a una serie de grupos identitarios que se unen a todo esto y constituyen una fuerza que consiguen pues llevar adelante. Es decir, defienden sobre todo la teoría del género, que es el corazón del wokismo, ¿eh? Porque es la más universal de las cosas que defienden, ¿eh? Por la pretendida posibilidad de establecer una completa independencia de la naturaleza e incluso de la materialidad. Es decir, que eso ahora lo veremos, pues llegan a concebir el sexo como si dependiera por completo y exclusivamente de la voluntad. Yo si quiero ser hombre, quiero ser, pues no sé, queer, o como se pronuncie eso, o cualquiera otra de esas cosas, pues si lo quiero ser, ya lo soy, por el hecho de serlo. Es decir, lo cual hace que se entienda que el mundo está completamente independizado de una realidad que va más allá de nosotros. Es decir, no hay una naturaleza en las cosas, no existe una esencia de las cosas a las cuales nos tenemos que acoplar. No, cualquier cosa puede ser, en ese terreno, en el terreno del sexo, se puede ser cualquier cosa, es decir, hay una panoplia infinita de posibilidades en principio. Entonces, esto nació pues, de una manera brutal por causa de un personaje que era discípulo de Watson y también de Skinner, que eran los conductistas o los behavioristas, como les trataban en tiempos, les llamaban en tiempos, ahora se les llama conductistas más bien en España. Un tal John Money, que fue una bestia parda y que aprovechó a un niño al que le habían hecho lo que hacen los judíos, sí. Pues le cortaron las partes sexuales sin querer, por algún error. Y entonces pues a este se le ocurrió aplicar la idea de Watson, que era que no existe naturaleza, sino que somos lo que decidimos ser. Es decir, somos, de acuerdo con una educación adecuada, podemos convertirnos en lo que sea. Es decir, y el niño ese, que eran dos hermanos varones, pues uno de ellos se quedó sin sus partes, sin las partes sexuales. Y entonces, pues, decidió que se vistiera de niño y que recibiría una educación, etc. Bueno, eso el niño no quería de ninguna manera, se estuvo rebelando, se enfadó, durante muchos años, y acabó suicidándose él, suicidándose su hermano y suicidándose su padre por los remordimientos de conciencia de haber dejado todo eso en manos de ese personaje. Personaje que, sin embargo, pues siguió adelante. El tal John Money siguió tan tranquilo mundo adelante y con un gran personaje que había presentado toda esa barbaridad que había hecho, pues lo seguía presentando como un gran triunfo del conductismo y de las posibilidades. Él pensaba que solo había dos sexos. Como es lógico, vamos, que hay dos sexos y punto, pero vamos, pues él pensaba que había dos sexos, pero luego vinieron unos detrás de otros y uno pues empezó por decirle una tal Fausto Sterling, lesbiana, le achacaba que admitía solo dos sexos. Luego vino otra que se llamaba también lesbiana, que también pues dijo que había un número indefinido de sexos. Y luego no solo que había un número indefinido de sexos, sino que hay un número indefinido de sexos que no son permanentes, sino que son cambiantes, etc. Y luego al final pues acaban por ese camino, por hacer,
admitiendo unas teorías cada vez más idealistas, pues admitiendo que no existe la realidad, que lo que existe es algo pues muy parecido al metaverso, al mundo que está detrás de la pantalla, y que nosotros somos lo que queremos, de acuerdo, en ese metaverso, etc. Y eso pues es mantenido también, lo mantienen juntamente con las ideas del sexo, pues acaban admitiendo que estamos viviendo en un metaverso y que el mundo es pues en realidad muy aburrido. En el mundo pues de la gente común y que no tiene mucho dinero, pues puede mejorarse enormemente por medio, metiéndose en el metaverso, es decir, metiéndose dentro de Internet y pasándose la vida en Internet, que eso es una cosa que realmente pues está sucediendo en muchos terrenos, porque bueno, ustedes ven a los jóvenes y están metidos y muchas veces no se sabe si tienen ni siquiera un sentido de la realidad, de que exista unas sustancias que tienen unos accidentes, cada uno de esos accidentes y esas sustancias tienen su propia naturaleza y tiene que seguirse eso, sino que viven en un mundo de ensoñación y no quieren vivir en otra cosa, y además pues a todos estos a los que llaman los GAFAM, no sé si habrán oído ustedes hablar de eso, ¿no? Los GAFAM, que son, pues a ver si me acuerdo, Google, Amazon, Facebook, bueno, Apple y Twitter. No, M era... Microsoft. ¿Qué? Microsoft. Pues los GAFAM que aparecen en todas estas cosas. Esos GAFAM están encantados con eso y lo promueven. Hoy se encuentra uno con que Bezos pues está dando grandes cantidades de millones para estas cosas. Bueno, todo ello, sin embargo, pues este aspecto pues tiene una enorme cantidad de consecuencias. Todos sabemos que en el terreno del lenguaje, pues esas preocupaciones por los pronombres que hay que utilizar con uno mismo, no me llames la, llámame lo, le, lo que sea, tal, etc. Y eso, pues para los americanos es extraordinariamente importante y puede ser pues un objeto de denuncia porque le ha llamado le o la o lo que sea, etc. Bueno, y luego en la educación, pues en la educación estamos viendo en la educación sexual de los niños, es decir, eso pues yo lo he visto en la facultad, que tuve una bronca con ese motivo, nadie me hizo ni el más mínimo caso, que hicieron un máster en LGTBI, etc. Lo cual pues eso es un máster para hacer una tesis, y luego para tener el permiso de ir a dar clases de LGTBI a los pobres niños que les pueden ir convirtiendo de la manera más terrible y cambiando, pues, influyendo en ellos de manera que luego no tengan arreglo los niños una vez que les quitan unas partes u otras, etc. Bueno, entonces, pues también pues lo de los baños, los dormitorios, las duchas para mujeres, trans, etc. Hombres violadores que se declaran mujeres y son internados en prisiones femeninas, o compiten con mujeres, como lo que presumía uno que presumía pues de haber peleado, practicado un deporte de lucha, y entonces pues había a dos mujeres les partió la cabeza y el cráneo, etcétera, y presumía de haberlo hecho porque pues así conseguía vencer a las otras, porque bueno, en todos estos pues entre ellos se pelean, etcétera, pues hay que quieren que solo sean mujeres y que no haya que unos sean mujeres y otros sean hombres y haya esa distinción, porque el feminismo, etcétera, pero luego están los otros que quieren las posibilidades de cualquier tipo. Bueno, todo esto yo creo que lo saben ustedes porque hablan constantemente de todas estas cosas y no quiero por ello alargarme más. Luego está el otro gran terreno en el cual se da esto, que es el terreno de las razas. Eso tiene una incidencia mucho menor en España, vamos, porque en España pues hay poco racismo, de hecho hay poco racismo. Pero el antirracismo se ha extendido mucho en Estados Unidos con la idea de que con solo eliminar la mención de ese rasgo pues no se logra nada. Lo que hay que hacer es recalcar la existencia de las razas y hacer que los
que los blancos, la supremacía blanca, que se entiende no como no como algo bueno, sino como algo malo, precisamente, la supremacía blanca en la cual pues, el blanco no tiene posibilidad de redención ninguna, es decir, es un ser que tiene, pues digamos, como el pecado original que no se puede quitar de ninguna manera, porque entre los protestantes pues no hay otro camino. Entonces, pues lo único que pueden hacer es reconocer su culpa permanente, que se va extendiendo durante toda la vida y solo pueden pues ir reconociendo su culpa en cada momento, etc. Y entonces pues ahí hacen una serie de razonamientos, siempre son extraordinariamente burros, digamos, es decir, no son unas grandes personas los que hacen todo esto. Yo creo que no son unos grandes intelectuales de ninguna manera. Todos ellos tienen una característica y se caracterizan porque sus escritos son extraordinariamente pobres. Y lógicamente son extraordinariamente pobres también. Pero a ellos les da exactamente igual, porque lo que hacen es, no me hables de lógica, porque no tengo, la lógica es una cosa masculina, o la razón es una cosa masculina también, y los demás defectos que se pueden encontrar son cosas sobre las cuales no hay que razonar. Lo importante es defenderlo es decir, es una teoría que no es teoría, que es una praxis. Se trata de vencer al contrario por cualquier procedimiento. Y entonces, pues, dice que si, por ejemplo, pues razonan de esta manera, si una persona es racista, si una persona se considera racista, es que es racista. Y si se considera no racista, pues también es racista, porque es una manera de defenderse para que no le acusen de racista, pero en realidad sigue siendo racista. Es decir, un blanco siempre acaba siendo racista, haga lo que sea, de cualquiera de las maneras. Y a eso añaden otra cosa, el D'Angelo, que es bastante conocido, y una tal Kershaw, pues que dice que una persona negra, si no es negra, es sin más. Ella dice de sí misma: yo no soy una persona negra, yo lo que soy es una negra a secas, es decir, la esencia de la negritud es la negritud, no es ser una persona que tiene un accidente, que es ser negro. Aristóteles decía, pues bueno, esos son unos accidentes, que son cosas que suceden a cada uno de los hombres. ¿Sabes? Una serie de accidentes, unos accidentes son accidentes que desaparecen, y hay accidentes transitorios, como yo que estoy sentado, pues ahora estoy sentado, pero luego no lo estoy, pero blanco lo soy siempre y hombre lo soy siempre. Es decir, son accidentes que no se pueden quitar. Para estos, pues no es que sean accidentes que no se pueden quitar, es que es la esencia de cada uno de nosotros, el ser blanco, la blancura, la blanquitud, es algo que nos constituye esencialmente a nosotros. Y todos ellos pues se oponen al mismo tiempo, de manera completamente ridícula, a la ciencia en general, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer críticas. Y bueno, la teoría de la ciencia pues es una parte muy importante de mi departamento, que es teoría de la ciencia, teoría de la ciencia, una parte del departamento que se dedica a la teoría de la ciencia, pero en eso pues hay muchas cosas en las cuales se puede discutir, pero estas lo que se enfrentan es de manera radical a la idea, a la teoría de la ciencia, a lo que llaman, o a la epistemología, como también le llaman. Se han lanzado estos los walkers, los personajes que han conseguido fama, pues se han lanzado a hacer una serie de epistemologías, y la epistemología pues no es una disciplina fácil, una disciplina compleja, pero ellas pues se lanzan, sobre todo muchas mujeres y muchas lesbianas, vamos, pero se lanzan a hacer unas declaraciones con toda tranquilidad. Y entonces dicen pues que declaran la guerra a la biología por ser patriarcal y androcéntrica y colonialista. Cuando tiene que haber la biología, tiene que ser ginocéntrica, matriarcal y homosexualista, negando pues las leyes de la biología. Las matemáticas se tienen también por racistas, Es decir, se dice, por ejemplo, pues algunas de las cosas, bueno,
Hay, por ejemplo, pues en eso ha habido el tal Bill Gates, pues hizo dio un apoyo multimillonario a eso y decía, bueno, pues que no hay por qué pretender que la matemática tenga un solo resultado. Tú dices 2 más 2, pero bueno, pues tiene el resultado, pues es un resultado más o menos, pero no se puede decir que 2 más 2 son 4, sino que podrían ser 5 o bueno, o más, etcétera. ¿Por qué? No veo por qué, porque eso son exigencias de los hombres, etcétera, o son exigencias masculinas, o son exigencias blancas, etcétera. Pues, y hay que dejar de hablar de las leyes, de las 3 leyes de Newton, porque Newton era blanco, claro, y entonces pues no se puede hacer eso. Y también luego pues niegan, por ejemplo, pues que las ciencias pues sean las que comúnmente se admiten, sino que en las diversas culturas pues puede haber, no veo por qué va a haber una cultura blanca entre los maoríes, dicen, sino que también hay que estudiar en las universidades de Nueva Zelanda, pues hay que estudiar la cultura occidental, pero también la cultura matuaranga, para saber lo que es eso en neozelandés. En las ciencias en general, las ciencias duras son un mito. Di Angelo, por ejemplo, pues creen que los blancos, dicen que los blancos son los únicos que se creen personas, mientras que en realidad todos somos personas. Eso es un poco en contra de lo que había dicho en otro momento. Y dice también que la razón es de carácter masculino y no femenino, y por tanto que no hay por qué ser racional por lo que a las mujeres se refiere. No se trata de que intenten de una manera o de otra tener las mismas capacidades, son ciertos que las tienen, sin lugar a dudas, quizá a saber cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres, si unos tienen mayores facilidades o no, eso es muy difícil de determinar, pero desde luego pues estos ya lo tienen decidido, no hay por qué tener una actitud, unos conocimientos de carácter racional, no hay por qué dar argumentaciones de carácter racional, porque eso es de carácter puramente masculino. Entonces pues hay alguna que contesta, bueno, pues le dice, bueno, pero está usted haciendo una argumentación con unos datos estadísticos que son incorrectos, y le dice, bueno, a mí no me importa si son correctos o son incorrectos, lo importante es que sean moralmente buenos, etc. Es decir, son una clase de gente con la cual no puedes discutir porque dicen cualquier cosa, te sale por cualquier lado. Bueno, lo que me importaría esto, lo he tratado de explicar deprisa. No me has dado... No, 25 minutos. Llevo 25 minutos, bueno, espero que me dé tiempo. Voy corriendo un poco porque tengo, no sé si habrá cosas, ahora supongo que hay muchas cosas que me voy saltando. Pero yo lo que quisiera ver de lo que sí quisiera tratar un poco más es cuál es, a mi juicio, el fondo de todo esto. Es a mi juicio, que quiere decir que no es una convicción absoluta, ni mucho menos, sino que me da la impresión, o tengo entendido, según algunos, que cuál es el fondo filosófico que puede estar detrás de toda esta mandanga infinita de locura que no tiene sentido, en realidad. Que no tiene sentido, pero que ha adquirido, desgraciadamente, un poder inmenso. En muchos sitios, yo creo que en España menos, ya veremos eso un poquito, pero en otros sitios, en Francia pues están ahí constantemente algunas cosas que están en YouTube que tratan sobre esto precisamente, y también en Inglaterra y en América, que debe ser bastante terrible. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿De dónde sale todo esto? ¿En qué se funda? Pues bueno, yo creo, lo digo al principio, es y luego voy a tratar de hacer algunas consideraciones sobre eso. Es una especie de desarrollo de la cultura protestante, sobre todo puritana, de la cultura protestante y sobre todo puritana. Me están diciendo que grite más. ¿Oís bien por detrás? No.
No se escucha. Oye mal por detrás. Es que el micrófono no lo usa. No No, funciona. no lo funciona. Ah, bueno. Pues voy a ver si puedo, pero es que ¿qué voy a hacer? Se han juntado las dos cosas, ¿qué voy a hacer? Pues intentaré hablarlo, decirlo un poco más alto, ¿eh? ¿Cuál es el fondo teórico de todo esto? Son dos cosas: protestantismo más neomarxismo. Una cosa junto a la otra, ¿eh? Ha habido una serie de autores que han sido seguidos en esto de manera muy clara y otros pues lo han repetido muchas veces. Un tal Lukianov y Hay son dos autores que hicieron un intento de sintetizar, un deseo de sintetizar el pensamiento woke en general, ¿sí? Son cosas que en realidad no tienen nada que ver una con otra si nosotros lo pensamos. Bueno, se me ha olvidado antes decir una cosa muy importante, que es que, bueno, una cosa y la otra, el género y la raza, se unen entre sí por lo que se llama la interseccionalidad. Es decir, que nosotros le decimos, ¿y eso qué es? Bueno, ¿qué tiene que ver la raza con el sexo? ¿Sí? Pues tiene que ver porque bueno, han dado una razón perfectamente estúpida por otro lado, que es que una persona puede verse encontrar que es atacada, sentirse atacado por muchos aspectos en la vida, de sentido común. Entonces eso lo presentan por medio de una metáfora que consiste en la intersección de varias carreteras. Una persona que se pone entre dos carreteras de dos direcciones pues puede ser atropellado por el de la derecha, por el de la izquierda, por el que viene de frente, por el que viene del otro lado, etc. Puede ser atropellado por muchas cosas. Esos atropellos pues hacen que exista un punto común en el estudio de los wokes, los que se ocupan de las cuestiones sexuales, del género, y de los que se ocupan de las razas. Y entonces una misma persona puede ser blanca y mujer, o negra y mujer, o etc. Bueno, cada una pues existe pues diversos grados, ¿eh? Porque un blanco pues son los que más atacan, digamos, al resto del prójimo, los blancos varones, pero luego están los blancos mujeres, y luego, bueno, etc. Y luego hay una gradación en eso. Y todos ellos tienen una unidad, una cierta unidad que viene dada por la interseccionalidad, que la inventó D'Angelo. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cuál es el fondo teórico de todo eso? Pues bueno, les decía que era el protestantismo, una clase de protestantismo, el puritanismo, y otra clase de pensamiento, que es el marxismo, el neomarxismo, las diversas clases de neomarxismo. Sabido es que Max Weber, que es un sociólogo que trataba de entender los acontecimientos sociales desde las profundidades del pensamiento, de los pensamientos preponderantes en una comunidad, puso la causa del capitalismo en el desarrollo de determinadas sectas protestantes. Es decir, Max Weber pues mantiene un libro, El protestantismo y el espíritu del capitalismo, que es muy interesante, y que se escribió pues hasta, bueno, él murió, no sé, a principios del siglo XX, en el 1915 o 20 por ahí. Entonces, Max Weber señala que Lutero había mantenido la idea de que el hombre es incapaz de no pecar. Eso pues lo conocemos todos un poco. El hombre es incapaz de no pecar. Pero si se humilla y pide perdón, pues entonces eso no puede sino agradar a Dios,
que le cubre sus pecados con su gracia. Y entonces recibe la gracia del cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, él dice, una frase muy famosa, que en realidad es un resumen de otra frase, pero dice: peca fortiter sed crede fortius. Peca fuertemente, pero cree más de lo que pecas. Más fuertemente. Bien. Pues esa máxima atribuida a Lutero, pues luego dio lugar a una serie de dificultades, porque claro, pues hubo algunos que se tomaron muy en serio eso de peca fortiter y se lo pasaron estupendamente. Entonces, pero luego pues vinieron los príncipes alemanes y se cargaron a un montón de esos defensores, de esos seguidores de Münzer, que bueno, pues después de pensárselo estupendamente, pues fueron pasados a cuchillo, etcétera, y luego se lugar a una serie de problemas. Calvino, que quería sistematizar todo eso, pues entonces introdujo una modificación. Dijo que había una segunda gracia del elegido, que es aquel que no solo es cubierto por la gracia, por el manto que tapa sus pecados y sus miserias, sino que además el cristiano luterano, vamos, los herejes, pues reciben una gracia especial que es la de voluntariamente y gustosamente no pecar. Se supone que no pecan. Se supone que no van a pecar y que los que han recibido esa gracia. Y entonces de ahí surgió pues algo que tuvo una repercusión política muy importante, pero también tiene una repercusión moral en general, una repercusión de carácter moral en general. Es decir, los hombres tenían que, la manera de cubrir esas, de resolver esas dificultades con las que se encuentran, que consisten fundamentalmente en el desconocimiento de si han sido elegidos, de si han sido predestinados, de si se van a salvar, conocerlos desde este mundo, saber si desde este mundo nos vamos a salvar o no. Porque, claro, los protestantes, los puritanos, etcétera, no tenían confesión. Es decir, no había el pecado que cometes, ahí se queda para siempre. Lo que pasa es que Dios puede, con su misericordia, tapar ese pecado y tener la gracia que ha cubierto tus miserias. Pero ¿cómo lo sabes? Pues no hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Y se supone, pero Calvino, pues en algunas sectas de Calvino, como los puritanos, etc., pues, y el pietismo también, que son de orígenes diferentes, pero el pietismo y el puritanismo, pues lo que defendían es que lo que hay que hacer, la obligación que tenemos, es trabajar muy duramente, de manera seria, de manera constante, para conseguir que el éxito nos manifieste la predestinación, nuestra predestinación, es decir, que consigamos de los demás, que consigamos, de el resultado de nuestro trabajo, un éxito que nos haga ricos y que nos haga, por eso mismo, capitalistas. Es decir, es algo muy diferente, es algo que estaba dentro del pensamiento, católico, utilizar el trabajo como dentro del monacato, pues una parte de lo que tenían que dedicarse era al trabajo, pero no necesariamente, sino que como necesidad para sostenerse a sí mismo. En cambio, pues para los protestantes no se trata de hacer un trabajo para que la comunidad pueda vivir, sino que se trata de conseguir, de hacer un trabajo que redunde en nosotros mismos, en nuestro propio beneficio, y nos haga ricos, y al hacernos ricos nos damos cuenta de que Dios nos ha elegido como futuros miembros del cielo, que estaremos en el cielo, a diferencia de los otros que pueden ser, por los cuales pues presentan un gran desprecio. Es decir, para este protestantismo, pues hay solo o buenos o malos.
Y entonces, pues, claro, los buenos eran los blancos y los malos los negros, ¿eh? Es decir, en el protestantismo norteamericano. En el protestantismo norteamericano los malos eran los negros y los buenos los blancos, ¿eh? Bien, al mismo tiempo, pues ellos no gozaban de todas esas cosas, es decir, guardaban el dinero, lo prestaban, etcétera, y se hacían muy ricos, pero tenían una vida ascética, es decir, que vivían siempre en constante trabajo y teniendo mucho cuidado de no pervertirse gastando el dinero en cualquier cosa, sino se supone que bien para la comunidad, pero nadie les prohibía el acumular mucho dinero, ¿eh? Bueno, de ahí el capitalismo, de ahí el capitalismo norteamericano, ¿eh? El capitalismo norteamericano. Bueno, pues eso fue decayendo. Porque claro, bueno, como nuestro Señor dice, pues no puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. No podéis, esa idea protestante, pues que en principio pues produjo pues el gran auge de Norteamérica, un gran auge de Norteamérica que era inmisericordia por otro lado, ¿eh? Porque eran muy partidarios de lo americano, de hacer bien a los americanos y los ingleses también, ¿no? Es decir, estaban muy dispuestos a eso, pero a los papistas pues eran con lo mismo que sea Satán, y los negros también, Satán o Dios, entre una cosa y la otra, no había un intermedio. Esa concepción es una concepción similar a la que aparece en el wokismo, ¿eh? O eres racista o no eres racista. Si eres racista, pues eres racista, y si no eres racista, también eres racista. Es decir, solo puede haber una cosa o la otra. Bien, entonces, pues eso dio como resultado que al cabo del tiempo, pues el aspecto religioso, el aspecto ascético, el aspecto de una vida extremadamente sobria, pues fue desapareciendo, porque estaba ahí la riqueza en grandes cantidades, ¿sí? Y la riqueza pues acabó pues produciendo una tentación que los protestantes norteamericanos no supieron vencer. Eso lo decía también Weber de manera muy clara, ¿eh? Llegó ahora, hacia 1910, ya decía, ahora esta gente se ha convertido, los que mandan en todo esto, pues se han convertido en una gente inmisericordia, que solo buscan la vida muelle, la vida fácil, etcétera, y están dispuestos a seguir adelante en la formación de estos capitales, pero ya habiendo dejado completamente de lado el aspecto religioso. Van dejando el aspecto religioso y se quedan solamente con lo laico poco a poco. Eso duró, pues decía, por ejemplo, eso aquí lo encuentro, pues decía Weber, son sobre todo en los capitalistas, los pietistas y los puritanos, ¿sí? Decía hace 100 años, más de 100 años, decía, estos últimos hombres de esa fase de la civilización son, sobre todo en Estados Unidos, especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón, nulidades que se imaginan haber ascendido a una nueva fase de la humanidad jamás alcanzada anteriormente. Es decir, la soberbia norteamericana que estamos viendo pues en Biden, por ejemplo. Yo lo he visto bastante de los discursos que uno oye a Biden, a diferencia de, por ejemplo, los discursos de Putin, pues son una cosa terrible, ¿no? Están dispuestos a mandar sobre lo que sea y sin tener en consideración a nadie, etc.
Bien, pues eso que aquí presenta, pues ya lo presentaba el verbo, decía, ¿no? Son especialistas sin espíritu, gozadores de corazón, etc. Y que creen haber ascendido, son los elegidos que aparecen en otros términos, en otras de las cosas que he señalado anteriormente. Pero luego, ya a principios del siglo XX eran así, luego siguieron, pues, a través de las guerras mundiales, etcétera, pues siguieron adelante hasta tiempos de Eisenhower. Y entonces, y luego cayeron en completa decadencia. Solo quedó la distinción radical entre buenos y malos. Quedó, sin embargo, es decir, que lo que explicaron, la situación en la cual se hallaron después de eso, pues es que se había llegado a lo que un autor un francés, pues dice que son pues los que han llegado a la situación enloquecida, pero todavía mantienen una cierta religiosidad. Luego viene ya la religión cero, es decir, cuando desaparece completamente el protestantismo en esas naciones. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Pues queda la idea de la distinción radical entre buenos y malos, predestinados y condenados. La idea de la intolerancia y la persecución pública, porque los protestantes eran extraordinariamente perseguidores de aquellos en los cuales se encontraban las imperfecciones, las herejías, etc., y les perseguían de manera radical. Quedó el reconocimiento también de los elegidos, con la megalomanía extrema de Biden y sus pretensiones de dominio universal y su amor destructivo y nihilista sobre el resto del mundo. Y entonces, ¿qué quedaron? Pues quedaron esas costumbres, pero sin religión, costumbres completamente laicas, pero las mismas costumbres, las distinciones entre los buenos y los malos, absolutas, radicales, como siguen existiendo entre los demás. Las costumbres del protestantismo quedaron sin rescoldo alguno de su aprecio por el trabajo ascético, ni por las virtudes del pueblo americano, tan admirablemente pernicioso. La moral protestante fue sustituida por la moral neomarxista, que se había extendido desde Europa. Es decir, en Norteamérica, pues en Europa se dieron una serie de tendencias que son posteriores al marxismo, que se llama el neomarxismo. Neomarxismo que se dio ya en los tiempos de la Unión Soviética, pero que se refería a las sociedades occidentales, a las sociedades desarrolladas en Occidente. Sociedades que tenían, que según la concepción de todos esos autores, que fueron muchos, pues la escuela de Frankfurt, pero también una serie de autores como Marcuse, que estaba relacionado con esto, y también Lefebvre y otros que eran pues marxistas, pero neomarxistas. Es decir, que reconocían que el proletariado ya carecía de fuerza, se había digamos, aburguesado. Y entonces ellos mantienen, lo que llegan a mantener en líneas generales, pues es que Marcuse, por ejemplo, dice, proclama no ya al proletariado como motor de la historia, sino que los guerrilleros de la sociedad de abundancia son los filósofos, los artistas. Eso yo he tenido que sufrir mucho, ¿no? Los filósofos. Los artistas, los creadores de nuevas sensibilidades, los pervertidos sexuales que niegan someterse, esto es terminología suya, los pervertidos sexuales que niegan someter la sexualidad al orden, los que están fuera de toda clase, como los negros americanos, y los estudiantes que todavía no han sido asimilados por la sociedad. Eso decía Marcuse. Y Lefebvre, por ejemplo, Enrique Lefebvre, Henri Lefebvre, hablaba de los jóvenes, de los trabajadores extranjeros, de las mujeres, de los intelectuales, que en ellos eran los que tenían
la función de prolongar la revolución cultural. Eso se extendió, se fueron, Marcus estuvo mucho tiempo en Norteamérica, etcétera, y tuvo una enorme influencia. Esos son los que, dentro de esas costumbres, de esa cultura protestante, hicieron una sustitución de la moralidad puritana por esta otra moralidad, porque los marxistas también mantienen una moral, pero ¿qué moral es la que mantienen? Pues es solamente la moral que propugna el desarrollo histórico hasta el momento en que se venzan las situaciones de enfrentamiento, hasta el momento en que llegue a haber una paz interna dentro de las sociedades, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la moral de la que hablan, no es una moral que tenga un decálogo o que tenga ninguna concepción no cambiante, sino que es una moral cambiante en favor de la historia, de la dialéctica, de la síntesis y de la síntesis que es la parte final de la dialéctica. Bueno, eso es el de ser la interpretación que a mí me parece que es la más adecuada. Algunos han pretendido mantener que el movimiento woke se fundamenta en el posmodernismo. Pero yo entiendo, bueno, no yo, sino otras personas, porque yo no tengo suficiente conocimiento de todo eso, pero hay muchos que señalan, a muchos franceses, por ejemplo, que no están de acuerdo con eso de seguir la French philosophy, como le llaman los norteamericanos. Es decir, el posmodernismo de los años 70, etcétera, 60, 70, etcétera, eso en realidad no tiene relación con lo que me parece en el pensamiento woke. El pensamiento woke pues es el pensamiento de estos, de la French philosophy, es decir, de por ejemplo, pues Lyotard y Foucault y Derrida y otros de estos, pues la French philosophy es extraordinariamente compleja y difícil. Y desde luego los pensadores que parecen defender el pensamiento woke, pues no parecen tener ni remotamente la altura de eso. Si acaso, según algunos, pues han leído algunas recopilaciones hechas por los americanos de la French philosophy. ¿Qué sucede en España? Pues yo creo que en España la cosa es diferente, porque en España no hay protestantismo. No ha habido protestantismo. En España hay otra cosa, que es diferente, no sé si mejor o peor, pero hay otra cosa, que son las dos Españas. Es decir, lo que hay en España, pues es el catolicismo y los enemigos del catolicismo. Que los woke no son enemigos del catolicismo ni de otras cosas en especial. No se presentan como eso, no atacan a la religión propiamente hablando, la atacan indirectamente en cuanto puede perjudicarles a ellos. En España lo que hay, existe el wokismo, existe los LGTBIs y todas estas cosas, pero existen como defensa precisamente de los principios contrarios a la moral católica. Sí, es lo que decía Barclay de Medio el año cada uno por su lado. En España hasta los izquierdas, las izquierdas entonces que eran los liberales, etcétera, las izquierdas son católicas, es decir, son enemigas del catolicismo. No hay neutralidad en ningún caso. Pues eso es lo que pasa un poco en España, yo creo. Y no parece que, por otro lado, pues, a falta también del racismo y cosas por el estilo, que en España pueda llegar a tener el wokismo una gran influencia. Pero bueno, alguno dice también que, bueno, es una tontería por parte de cualquiera
creer que la influencia americana no va a penetrar aquí. Podemos decir, bueno, pues ya, los franceses dicen eso, bueno, pues contaban la historia de un francés un cirujano que hacía a las mujeres no sé qué y no sé cuántos, y dijo, eso es una cosa que venía de Norteamérica, ese trabajo de cirujano con las mujeres para embellecerlas, etcétera. Decía, eso va a pasar de moda. Pues se equivocó, es decir, perdió el tren y eso llegó a Francia y a otros sitios. Pues alguno dice, no, esto va a venir a Francia y ya está en Francia y va a ser. ¿En España podemos decir eso? Pues yo creo que probablemente no, aunque siempre es posible que llegue a venir. Pero de todas maneras, si viniera, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que con los LGTBI y esas cosas. Pues hay que enfrentarse y decir que no radicalmente, buscando los medios, sobre todo en los colegios, en las universidades, etc. No tener miedo al enfrentamiento con esa gente que lo defiende con toda tranquilidad. Y yo he visto pues a catedráticos a todos, yo he visto la decadencia de la Facultad de Filosofía de la Complutense, radical en los 47 años que he estado en la misma facultad, un año detrás de eso, una decadencia radical, ¿no? Que había profesores cuando yo entré ahí, pues que eran escolásticos, unos cuantos, ¿no? No todos, pero unos cuantos, hacia el 68 que entré allí, etc. Hasta ahora, pues había una decadencia poco a poco, pero pues eso lo hubieran podido parar en su momento los profesores en buena medida, y han sido pues unos radicales cobardes que no eran capaces de decir que no, en ningún caso. Bueno, pues perdonen si ha sido demasiado largo, pero... Muchísimas gracias. Pues cuántas preguntas nos has dejado, cuánta inquietud, y qué profundo, desde mi modesto punto de vista, ha sido tu análisis. De verdad que yo por lo menos he aprendido mucho, he aprendido a saber interpretar qué es lo que está pasando y qué es lo que puede suceder. Estamos abiertos a vuestras consideraciones, a vuestras intervenciones y a vuestros comentarios. ¿Quiere alguien romper José Luis Saiz tiene la palabra. ¿Qué tal? Bueno, ¿se me oye? Sí, se te oye. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Ha sido una exposición que es una excursión realmente, ¿no? Porque no has podido profundizar mucho. Yo discrepo en algunas cosas. Entonces, vamos a ver. Yo creo que tienes que dejarlo ya. Porque seguramente tendrás razón. No, vamos a ver. Has analizado al final el fondo de la cuestión, los orígenes, y yo creo, has citado dos, que es el tema religioso, es decir, este fenómeno al final es una religión sustitutoria, cuando ya no hay religión, pero tiene formas de devoción, de expiación, de rito, su liturgia, tal. Bien, eso estamos de acuerdo. Y el tema del neomarxismo, que bueno, pero yo creo que falta en la genealogía de todo esto, falta un componente, porque además el título de la charla es el wokismo como última expresión del progresismo, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, yo creo que falta la pata liberal, o sea, la fuente. Yo creo que detrás de esto hay, en el wokismo hay un fenómeno de total autodeterminación, de concepción de que el individuo es capaz, no existe la naturaleza humana, no existe verdad objetiva, no existe verdad de las cosas, no existe todo eso. Entonces hay una necesidad en ese despliegue del liberalismo de llegar a la autodeterminación total, y eso ni es neomarxista ni es solamente de cuño protestante, eso es otra cosa. Y yo te pregunto, como alumno, le pregunto al profesor si puedes extender o si puedes explicar un poco todo eso. Y la segunda cuestión es que me parece que en España sí que está triunfando el fenómeno, precisamente porque es una religión de sustitución.
Y precisamente porque hay mucha gente que necesita actitudes, necesita vivencias, necesita estar en la vida de una manera religiosa, vamos a decir. Necesita, o por lo menos moral o moralista. Es decir, necesita estar identificado con lo que entiende que es el bien, necesita estar identificado con lo que en un determinado momento la sociedad proyecta como la mentalidad correcta, los valores correctos, las ideas correctas, y eso la gente se apunta. Más allá de que tengamos orígenes protestantes o no protestantes, más allá de las ideologías políticas, más allá de todo eso, si a eso le unes que encima te da la posibilidad de que, joder, esto son unas ideas, esto es una cosmovisión que me dice que yo puedo ser lo que quiera, que la vida es fluida, que mi posibilidad de autodeterminación, que eso es de emancipación, es casi total. Bueno, ahí está la más pura raíz liberal y también marxista en otro sentido. Entonces yo creo que son unos componentes que vamos, son imbatibles para que la gente vaya detrás de ello, en el estado actual de las convicciones de esta sociedad. Bueno, pues me parece muy bien. Vamos a ver. El liberalismo, pues evidentemente sí, es el aspecto político del protestantismo. Es decir, el liberalismo surge pues de Ockham primero. Surge primero pues de la decadencia, de abandonar algunos principios que estaban, digamos, en el pensamiento realista de la Edad Media, empezando por el nominalismo. Y luego por Lutero, que es un nominalista, y que también, pues de ahí surge indirectamente a través de Calvino la organización política. La organización política que se explica, que tiene una explicación fundamentalmente basada en el protestantismo. Pero eso no quita que el wokismo no es un partido político. El wokismo es una actitud general que quizá pueda ser defendida por los políticos, pero no se puede decir que sea algo que constituya un partido político propiamente hablando, creo yo. Me refería más bien al liberalismo filosófico, que me refería más bien al liberalismo filosófico, cultural o de pensamiento, no al político. Bueno, sí, no, pues entonces sí tienes razón, claro, bajo un aspecto se puede decir que todo eso pues se une dentro de una actitud que es la actitud moderna y que pues tiene, como muchos han dicho, ¿no? Palacios y otros muchos, por ejemplo, pues mantenía lo que llamaba el divinismo en contra del humanismo. El humanismo consiste fundamentalmente en eso, en considerar que no hay ninguna ley que no responda a lo que sale de mí, a la espontaneidad, la espontaneidad del hombre. Es decir, que nosotros no tenemos que obedecer a ninguna ley. El sistema democrático, que es el que estamos padeciendo desde hace unos cuantos años, y desde mucho antes, el liberalismo tiene esa pretensión, es un humanismo, es una forma de humanismo, y también es un humanismo el marxismo. Es decir, todas ellas son independientes de cualquier doctrina que quiera decir cuál es la naturaleza de las cosas, eso desde el punto de vista del conocimiento natural, o cuál es la naturaleza de las cosas desde el conocimiento bíblico, es decir, desde la revelación. Esas dos son las dos fuentes de nuestra, tanto de nuestra actitud personal, que puede ser liberal, bueno, puede ser, no debiera ser, pero vamos, si somos liberales, pues somos liberales, si usted quiere, pero eso es una actitud que es como el liberalismo también, puede ser un partido político, etc. Es decir, el liberalismo tiene pues muchas clases, como el 13 decía, que hay una serie de clases dentro del liberalismo, y contra ellos ha estado luchando la Iglesia hasta la decadencia de 1965. ¿De acuerdo? Muy bien. Antonio. Yo tampoco estoy muy convencido.
No, en general sí. Veo, no estoy convencido en el aspecto de lo de España. He leído varias crónicas en función de algunas anteriores y otras posteriores a las elecciones del País Vasco, ¿no? Y una de los análisis que he visto más lúcidos, o varios incluso, hablaban de que el triunfo de Bildu en el País Vasco ha sido no un triunfo del separatismo ni del nacionalismo, es un triunfo de la cultura woke, porque Euskadi es la región más descristianizada de Europa, ¿no? Y la presencia de esa ideología ha penetrado muchísimo en la sociedad, sobre todo en la gente joven de clase media y media alta, ¿no? Curiosamente. Y la conclusión de esto es que esa gente ha abandonado, tú lo has contado, ha abandonado los parámetros morales. A mí no me cuenta, sí, él habrá matado, ¿y qué? No me importa eso, importan otras cosas, ¿no? Eso lo decían analistas de Sudo. Luego, la penetración del wokismo en las leyes españolas, desde la de género, no quiero extender más, yo creo que es ostensible, ¿no? La penetración en la educación del fenómeno woke, con las grandes novedades, que no son novedades, pero que se han hecho permanentes, el negacionismo, la cancelación. O sea, ahora mismo, a un chaval que dice que habla de reconquista le suspenden. ¿Por qué? Hay que decir conquista cristiana. Como podría poner otros 50. O prohibir el Belén de acuerdo con 7 padres jóvenes que dicen que eso ofende la sensibilidad. Todo eso está penetrando en la sociedad española de forma más que dramática. O sea que yo no estoy tan de acuerdo que la sociedad española esté libre de eso, sino todo lo contrario. Creo que es una amenaza que va por sitios, claro. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero vamos a ver. El wokismo es un movimiento que tiene muchos aspectos. Pero en España no hay racismo, por ejemplo, y no hay otras cosas. ¿Sí? No, ¿qué es? Que no. Habla otra vez, es que vas bajando. Pero en España no hay, por ejemplo, pues el racismo, esa división radical entre buenos y malos. Eso es algo que pertenecía al wokismo y esto es lo que hace que tenga su fuerza la seccionalidad. Interseccionalidad, sí. Entonces, lo que hay en España, pues que se utiliza sin lugar a dudas el recurso a las identidades. Es decir, cada uno de esos grupos constituye una identidad. Esa identidad la empezó a utilizar Podemos en su momento. Es decir, en el primer momento en que se presentó Podemos, pues se ofreció un programa en el cual pues se recurría a toda clase de cosas, a toda clase de partidos, a toda clase de tendencias, a toda clase de identidades, entre unos conjuntos de personas que se utilizaban de manera política. Es decir, por ejemplo, Podemos, ¿qué tiene que ver con la tauromaquia? Pues ponía la tauromaquia, que había que prohibir la tauromaquia. Y con él, que prohibía la tauromaquia. ¿Un caramelito tiene alguien? No sé si yo tengo algo. Una mentira. Hay un caramelito, pues muchas gracias. Prohibía la tauromaquia y ponía también pues otras cosas, las preocupaciones ecológicas y gracias. Preocupaciones ecológicas y climáticas y todas estas cosas las ponía. Y luego, más adelante, en ese momento todavía no, luego metió también lo de los LGTB. Fue él quien metió eso en las leyes directamente. Podemos, ¿de acuerdo? Y la Montero y todas estas cosas. Ellos lo metieron, sin duda. Pero no es el wokismo propiamente, no
no le falta ese ingrediente que procede, que hizo que se instalara en Estados Unidos. Yo creo, pero vamos, es una interpretación. Están empleando. Cada una de estas cosas es utilizada. ¿Qué es lo que le interesa? Pues a Podemos, ¿qué le pasó? Pues eso, consiguió una gran cantidad de votos recurriendo a estos y a los otros. Se unió, como no salió, se unió con Sánchez. ¿Sánchez qué hizo? Pues recurrir a lo mismo y echar a Iglesias. Y Sánchez es probablemente mucho más listo que él, o lo que sea, o no tiene mucha más cara, no desfachatez. Pero la presencia de una serie de identidades es una cosa que está siendo utilizada por toda Europa, no porque defiendan en realidad el wokismo, que está recibiendo por otro lado una gran cantidad de críticas en Estados Unidos. Hay un libro por ahí pues de 400 páginas dedicados a recoger las referencias a las críticas al wokismo que se están produciendo en Inglaterra, Francia y sobre todo en Estados Unidos. Pero eso se ha ido dando también, yo creo que en Francia es lo que está sucediendo. Recogen a estos y a los otros, consiguen reunir a un montón de gente que no tienen ninguno de ellos la fuerza suficiente para oponerse a los otros y convertirse en los que representan el gobierno, y entonces se queda un personaje más o menos listo que juega con unos y con otros, como es Sánchez y el francés, ¿cómo se llama? Macron. Entonces esos no atienden a nada más que a la unión de muy diversas cosas. También en el gobierno francés hay una personaje que por ahí, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, que también es de tipo woke, etc. Pero claro, yo creo que lo woke propiamente pues es lo norteamericano, lo inglés y en parte lo francés, porque los franceses tienen también un problema de razas, etc. Pero en España yo creo que eso se da menos, pero bueno, habría que verlo, creo, Mercedes Estos. O sea, que yo tengo el mismo problema de voz, no hay que preocupar ahí. Pues ponte de pie, que digo más de atrás, Vale. y habla fuerte. Yo creo que una cosa en línea con lo que ha dicho Antonio, y yo lo veo en la generación joven de los 40 años, o sea, ya empezando a ser mayorcita, cómo está cuajando todo el movimiento woke con la excusa de la Agenda 2030. O sea, no por la agenda en sí, sino por los puntos de desarrollo de la Agenda 2030. Se están apropiando de ello y ya está pasando en los colegios, porque lo veo en mis sobrinos, nietos, que los programas de formación tienen que estar definidos, y ya los maestros de 40 años no pueden impartir clases libremente, sino que tienen que estar conformes con todos estos nuevos planteamientos. Agenda 2030, si no, no se puede impartir. Programa woke escondido, no usan el término woke, pero está claramente definido. Si no está con cuestiones del feminismo, no se aprueban programas, o sea, o tienen la palabra mujer por alguna parte o no se aprueba, o palabra verde, ecológico, bio, no sé cuántos, o no se aprueba. O sea, todo ya enfocado en toda esa línea, y al final es un desembarco de eso. O sea, y en España es donde más se está dando. O sea, el experimento social que se está haciendo, los ingleses ya se han echado atrás con los cambios de sexo y de género en los niños y los tratamientos. Lo hicieron primero los suecos, el echarse atrás, y ahora los ingleses, porque han visto el horror que es. Aquí todavía estamos en la carrera de hacia adelante y a ser los primeros del mundo mundial. O sea, que no nos creamos que en España nos vamos a librar de ello. Los americanos tienen sus problemas del protestantismo, de los protestantes que en Inglaterra no los soportaban y los echaron a las colonias. Pero el problema en España está siendo más la manera de cómo está permeando, al margen ya de todo tipo de planteamiento si quiere, moral, ético, o de costumbres, de tradición, de lo que quiera. Es que no puedes ni hablar sobre el tema porque te van a machacar por detrás, o sea, vamos, o en la cara. O sea, que yo no estaría tan tranquila de que en España esté la cosa tranquila. Estoy de acuerdo, sin duda, yo creo que tienes razón. Tienes razón, pero
Pero es que se habla de la religión woke. La religión woke, ¿qué es esta? Más bien a la que yo me refiero. Pero, y en España tenemos un problema con eso muy grave, pero solo se refiere al sexo y luego la Agenda 2030, pues que no sé qué es, bueno, a cuestión del clima y todas esas vainas, ¿no? Pero bueno, eso ya son otro género de cosas, en cierto modo, no es una denuncia que puedas presentar contra las lluvias que han caído, ¿no? Es decir, yo creo que esto, pues, el wokismo se caracteriza porque produce un enfrentamiento dentro de la sociedad con otros elementos de la sociedad. No es lo mismo, creo yo, aunque pueda unirse dentro de las concepciones, dentro de la reunión de identidades y de preocupaciones que pueda haber, pues no creo que sea lo mismo las cuestiones ecológicas, las cuestiones climáticas y las cuestiones wokes, propiamente hablando, que son para enfrentarse a unas personas. Creo yo, por lo menos en los libros que yo he leído sobre el wokismo, no aparecen las cuestiones climáticas, que también, pues eso pues también es un cuento chino en buena medida, o habría que discutirlo, etcétera, pero es algo que yo creo que eso ya sale fuera. Y en España lo que hay fundamentalmente, yo creo que el wokismo es lo del sexo, las cuestiones sexuales, lo del género, distinguiendo lo del sexo, etcétera. Eso yo creo que son las fundamentales. Pero eso no es solo el wokismo, es una cosa que es contrario, no es contrario a otros, sino que es contrario al cristianismo. Es decir, la política española se va uno a encontrar con muchas cosas parecidas al wokismo, pero por contrariedad al cristianismo, al catolicismo. Lo que uno se va a encontrar es eso, y luego también pues la memoria histórica y de toda la clase de cosas que vayan en contra del cristianismo, cosa que no sucedía en el wokismo americano, me parece a mí. Entonces, son terrenos diferentes que se permean, bueno, que unos influyen sobre otros, etcétera, se trasladan en España sin lugar a dudas, pues llegará eso, o está llegando, o ha llegado eso, y está plenamente instalado, pero no está instalado de la misma manera que lo estaba en Norteamérica y en Inglaterra en su momento, etc. Yo sé, eso es lo que yo no digo en absoluto que no tenga importancia, tiene una importancia fundamental lo del sexo, etc. Pero es que la concepción que de los dirigentes de este pobre país en el cual vivimos, pues es una concepción que tiene mucho más de aquello de Vázquez de Mella o de Menéndez Pelayo, que es una religión contra la religión, es una religión antirreligiosa, es cristiana, es católica, no es protestante, es católica, anticatólica, me parece a mí. Eso es lo que yo quería señalar un poco en la conferencia. Garijo. Sí. Bueno, muchas gracias. Es que hay una lamparita por medio. Me difumina, gracias a Dios. Vamos a ver, yo quería insistir un poco en el tema de la Agenda 2030 y el logo. Yo tengo la impresión de que estamos asistiendo al hundimiento de la cultura occidental y por tanto la cultura cristiana. Pero claro, las cosas no se hunden y se queda ahí el vacío. Hay que rellenarlo con algo. Para mí la cultura woke tiende a ser la moral sustituida, aunque todavía no lo tienen bien maduro, y de ahí están pues todos los titubeos de nuestros propios políticos de derecha y de izquierda, no nos llamemos la gente del PP y tal, están despistadísimos y están como locos por abrazarse a ese tipo de cultura, igual que los socialistas y la gente de la izquierda, exactamente igual. Y la Agenda 2030 va configurando poco a poco la agenda política de todo lo occidental, o sea, de todo el mundo occidental, pero además de una forma bastante militante por parte
de lo que serían pues, los países que hasta ahora venían siendo la cultura occidental. Aquellos países que de alguna forma se están enfrentando a esto, que son los países más del antiguo telón de acero, están siendo demonizados porque, claro, ellos acaban de salir ahí, a ese patio, y se encuentran ese jerebe que ellos, que al salir del comunismo, joder, dijeron, ya vamos a poder ser cristianos o católicos, y se encuentran con este patio. Entonces yo pienso que no nos podemos perder de vista, aunque todo eso no conforma todavía un hecho concreto, unas estructuras concretas y tal, pero yo creo que están en ello. Y además, una cosa que interesaría analizar, ¿quiénes están detrás de la Agenda 2030 de atrás? Ahí tenemos al foro de Davos, que cada vez que se reúne llama a capítulo a los personajes importantes de los gobiernos. Es decir, parece que forman la superestructura de los que definen lo que hay que hacer y por dónde van a ir las cosas. Evidentemente, pues de una forma, pues ya se sabe, civilizada, que dicen ahora. Pues claro, antes ha salido a colación Bill Gates, también podríamos hablar de Soros y de todos los personajes estos que además en la Agenda 2030 ya están manifestando su deseo de hacernos más felices, incluso cambiar nuestra forma de alimentación, en fin, la pera. ¿Cómo lo ves eso? Hombre, yo veo que es que, bueno, pues es un asunto pues también muy importante, pero creo que habría quizás que ir llenas unas cosas de otras, quizás, me parece. Es decir, el conjunto de los acontecimientos que están sucediendo, pues es muy difícil de dominar. Es decir, que desde la guerra de Ucrania, pues el mundo se nos ha venido abajo de alguna manera, la manera en que veíamos el mundo, que algunos creían que había un nuevo orden mundial, pues lo que hay es un nuevo orden americano, nada más, es un nuevo orden americano, que lo que era el nuevo orden americano, que tiene a Europa completamente sometida, y las cosas, estos planes que están haciendo, pues da la impresión de que están hechos con completa independencia de los votos y de las maneras de pensar que se dan en Europa, porque la mayoría de los que gobiernan en Europa, pues son unos tiranos en última instancia, ¿no? Porque están locos por conseguir esos programas. Y consiguen, y tienen una agenda pues que es muy compleja, ¿no? Y que tiene unas pretensiones, pero hacen absolutamente lo que les da la gana, ¿no? Con absoluta independencia de las quejas que pueda haber, etc. Pero no sé si todo ello constituye el wokismo. Yo creo que el wokismo es algo que tiene una identidad propia. Todo lo otro pues, es muy importante, es extraordinariamente importante, es probablemente más importante aún que el wokismo, no lo sé, el conjunto. Seguiríamos mucho tiempo, pero yo creo que ya es momento de cortar. Muy bien. Muchísimas gracias de verdad por tu intervención. Antonio quiere hacer en 2 segundos dos anuncios. Con eso terminamos y pasamos al vino, que podemos seguir hablando. Vino ahora. Ya, aquí el vino es obligatorio, ¿eh? Eso de venirse corriendo no mola. Entonces, una tertulia para charlar un ratito. Tenemos las próximas actividades que tenemos, va a ser una nueva proyección de la película Hispanidad, que será Hispanoamérica, el día 10 en el cine La Vaguada. Tendremos al director de la película allí, a Linares, y bueno, esperamos que sea un acto muy interesante. Muchas gracias por vuestra asistencia y al vino.